Muchas gracias, Alicia, y enhorabuena. 30 años no es ninguna tontería. 30 años significa que nuestro país ha entendido, a pesar de las dificultades, lo importante que es avanzar en esta agenda y cómo esta agenda conecta con las prioridades, las preocupaciones, las necesidades de respuesta desde el punto de vista social, económico, político, de estructuración social y geográfica para poder consolidar un mundo mejor, un presente y un futuro, y cómo, a pesar de las dificultades, tenemos que ir encontrando el camino. Pero a mí me gustaría, recogiendo las palabras de Alicia y agradeciendo al equipo CONAMA, incluido su presidente Gonzalo, y a todos los que año tras año habéis venido trabajando en cada uno de los ámbitos en los que se han ido definiendo prioridades y posibles respuestas y recomendaciones. Me gustaría que estas palabras, en línea con esa invitación a aprovechar la confianza y el espacio sincero que representa CONAMA, utilizar estos minutos como unos minutos dedicados a rendir un homenaje a Shauna Aminat. No sabéis quién es, pero os la voy a presentar. Es la ministra de Medio Ambiente de Maldivas. Fue mi compañera cofacilitadora el año pasado en las difíciles negociaciones en materia de adaptación. Es la persona que también ha estado conmigo cofacilitando las todavía más complicadas, pero diría extraordinariamente esperanzadoras negociaciones en materia de adaptación. Y además, este año le tocaba la presidencia de AOSIS, el Grupo de Pequeños Estados Insulares, con un mandato muy claro: conseguir que por fin hubiera una respuesta a la altura de las necesidades en materia de daños irreparables, pérdidas y daños, se llama en la terminología habitual de la Convención de Clima, y por si fuera poco, en su calidad de presidenta de ese Grupo de Pequeños Estados Insulares, era la negociadora principal de esta materia del G77. Ella sí que no ha descansado, no ha dormido ni un solo día prácticamente en estos 15 días, y os aseguro que cada mañana, cada tarde, cada noche, cuando nos encontrábamos, y con una sonrisa y sin una sola queja, transmitía la convicción en su mirada de lo justo que eran sus reivindicaciones, y al mismo tiempo, con una amabilidad y un cariño infinitos, trasladaba la fuerza de por qué, a pesar de que no siempre la razón es suficiente para poder avanzar, era prácticamente imposible decir que no o explicar de qué manera uno podía oponerse a lo que trasladaba como prioridad absoluta. Al mismo tiempo, tocaba el corazón de todos cuando advertía que ni ella quería quedarse sin país, ni que su hija de 2 años tuviera que pedir un visado para trasladarse a vivir a Europa u otra zona del planeta por quedar sin territorio en el que vivir, y que, por tanto, la fuerza que representa esa motivación tan relevante le hacía quedar por encima de cualquier dificultad que pudiera encontrar. Representa las dos caras de lo que ha sido esta conferencia de las partes en materia de clima. La satisfacción, la alegría de poder dar un paso adelante y entrar en una etapa de reconocimiento de mayor justicia ambiental y de entendimiento de que los problemas que enfrenta el mundo en este 2022 son un agravamiento predecible de las dificultades que representaba el mundo, el cambio climático, que representaba el cambio climático al mundo en 1992 en Río, pero con una geopolítica y con una realidad económica y técnica completamente distinta. Representa también la fuerza que supone a pesar de la decepción de no haber logrado consolidar y avanzar a la altura de lo que nos exige la realidad, la ciencia, los datos observados, para poder enfrentar lo peor del cambio climático, acelerando la acción climática. Tenemos motivos sobrados para seguir avanzando en esa dirección. Tenemos motivos sobrados y energía suficiente para seguir exigiendo más acción climática. Representa también lo que significa tender puentes entre distintas realidades culturales, sociales, y cómo el mundo es mucho más pequeñito de lo que pensábamos, y cómo la empatía entre las personas es una fuerza espectacular a la hora de cambiar realidades.
Y es que es verdad que en este contexto en el que se celebra CONAMA 16 buscando una transformación y una acción conjunta para incrementar la ambición climática, hay algunas luces de esperanza muy positivas. No es posible avanzar en lo que no se conoce, en lo que no se mide. Por tanto, cuando hablamos de adaptación al cambio climático en la escena internacional, pero también en la escena nacional, no hablamos exclusivamente de cuántos recursos están disponibles, como si fuera un elemento añadido, un elemento paralelo a una realidad que parece irremediablemente inmutable. Al contrario, se trata de entender bien en qué escenario nos movemos y nos moveremos e integrar por anticipado, por adelantado, una capacidad de resiliencia a un mundo más cálido, a un mundo mucho más anárquico en la disponibilidad de agua, a un mundo que amenaza nuestra seguridad alimentaria, que trastorna completamente la mayor parte de los sectores de actividad económica, que genera inmensas pérdidas en la biodiversidad, degradación de suelo y unos efectos, daños extremadamente costosos, extremadamente duros, sobre todo para los colectivos, los países, los sectores más vulnerables. Una necesidad de anticipar y entender que nos obliga a saber medir, a saber hacer un seguimiento, a saber comprender cómo constituir una escala que nos permita aprender, nos permita hacer entender cómo progresamos en favor de esa necesidad global de adaptación. Esto ha sido un proceso muy largo, en el que superar la idea de que la adaptación a los efectos de cambio climático era una cosa menor, local, que dependía de cada uno de los actores en el ámbito de lo más próximo y no tenía efectos a nivel global o no tenía una capacidad, un valor añadido. Si sabíamos sumar esfuerzos, entender, comprender que había efectos transfronterizos que nos afectan a todos, las grandes sequías generan grandes hambrunas, generan gran pobreza, generan grandes movimientos migratorios, generan tensiones, generan dificultades, mucho más allá de lo que pueda ser la incidencia a nivel local. Y esto ha quedado resuelto y ha quedado perfectamente aclarado como prioridad en la COP que cerramos ayer a primera hora de la mañana en Sharm el Sheikh. Como también, afortunadamente, que desgraciadamente hay daños irreparables. A mayor ambición en la reducción de emisiones, menos necesidad de adaptación, menos necesidad de construir resiliencia. A mayor capacidad de adaptación y a mayor resiliencia, menores serán las pérdidas y daños irreparables. Pero incluso cumpliéndose las dos premisas, amplia ambición en materia de reducción de emisiones, por tanto, abordando el problema desde su origen, enorme capacidad de adaptación anticipatoria, entendiendo dónde pueden estar los grandes problemas y construyendo resiliencia para que eso no suponga pérdidas de vidas humanas o grandes pérdidas económicas, seguiremos teniendo grandes pérdidas y daños irreparables. Seguiremos teniendo una muy buena parte de nuestra tierra firme por debajo del nivel del mar. Seguiremos teniendo que encontrar respuesta para cientos de millones de personas a las que no les quedará nada. Y esto explica por qué no solamente estará su prioridad número uno, sino la desesperanza, la dificultad de convencer a quien siente que ha sido abandonada por insuficiencia del esfuerzo durante los últimos 30 años, de que la apuesta principal debía seguir siendo contener el incremento de la temperatura a 1,5 grados y asegurar objetivos de reducción de emisiones, acción climática que garantizaran esa realidad. En estos momentos vivimos con un incremento de la temperatura de alrededor 1,1. Y este es un buen año para entender qué es lo que ocurre con ese incremento de la temperatura. Ríos en Europa que no son navegables, generación eléctrica parada por incapacidad de refrigeración o por incapacidad de generar a partir de agua, grandes incendios forestales como nunca en intensidad y en peligrosidad, dificultades para garantizar la seguridad de suministro alimentario, degradación de suelo, todo esto cruzado por una realidad energética que nos hace ver hasta qué punto somos vulnerables en función de la adicción que tenemos a los combustibles fósiles y por qué es inevitable, es imprescindible acelerar ese proceso de transformación energética para que esa vulnerabilidad desaparezca lo antes posible.
sabiendo simultáneamente que desaparecer lo antes posible es muy difícil que ocurra de un día para el otro. En un contexto como este, decía, esa priorización de por lo menos una capacidad de respuesta rápida para cuando nuestra tierra firme queda por debajo del nivel del mar, para cuando la casa donde vivieron mis padres, mis abuelos ya no existe, la casa en la que yo vivo es posible que no exista y no sé si mi hija tendrá otro horizonte en el que poder seguir viviendo y creciendo en su país. Explica, como digo, la sensación de quedar atrapados en una dificultad absoluta que les ha hecho luchar con una fiereza espectacular para poder conseguir algo que es simplemente justo. Algo que no es solo dinero y que requiere un mosaico de respuestas complicadas, porque deberemos fortalecer nuestra capacidad de alerta temprana, nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de respuesta humanitaria, nuestra capacidad de reconstrucción, nuestra capacidad de solidaridad y respuesta a medio y largo plazo, por tanto, horizontes muy diferentes. Y esto no es solamente dinero. No es solamente dinero. Desgraciadamente es algo mucho más complejo. ¿Qué hacemos con 300, 400, 500, 1.000 millones de personas sin suelo en el que vivir? No es algo que represente exclusivamente el volumen de recursos financieros que necesitaremos. Y se han dado pasos adelante muy importantes en esta dirección. El conjunto del sistema financiero mundial, el conjunto de flujos financieros públicos y privados, el entendimiento del desarrollo, tal y como adelantaba en su preámbulo y en los artículos dedicados a este asunto del Acuerdo de París, debe ser compatible con la seguridad climática. Basta de tener una realidad generalizada que mira para otro lado con respecto al clima y paños calientes para paliar el cambio climático. No podemos desperdiciar recursos, desperdiciar energía política, desperdiciar energía social, ni aguantar ni bromas ni mentiras, como todavía, desgraciadamente, en algunos foros persisten. Pero digo, desgraciadamente, en ese contexto, la realidad de 1992 todavía tiene una cierta inercia que se hace presente en las discusiones. La geopolítica en 1992, el reparto de renta y riqueza en 1992, la capacidad de acción, de incidir en esa necesidad de aportar una parte justa, una contribución justa para lograr la seguridad climática ya no es la del año 2022, ni por capacidad de aportación, ni por efectos, ni tampoco por las demandas legítimas frente a los impactos del cambio climático, que tampoco son los de 1992. Ese mundo, esa foto de hace 30 años se resiste a desaparecer. Y desgraciadamente no hemos conseguido consolidar y ampliar la necesidad de acelerar la respuesta en materia de reducción de emisiones. Pero quedan las ventanas abiertas para seguir haciéndolo, la fuerza, la legitimidad y la construcción de nuevas alianzas entre quienes nos queremos mover a toda velocidad, a la mayor velocidad posible, con convicción de que forma parte de la justicia social a la que aspiramos, y quienes lo necesitan por considerarse particularmente frágiles. Por tanto, cada vez queda más claro dónde hay que poner el foco con respecto a quienes, teniendo capacidad, recursos y aportando a la creación del problema, deben construir una realidad distinta a nivel nacional, deben contribuir de manera distinta en el ámbito internacional. Esto nos ocurre en la esfera internacional, pero también nos ocurre muchas veces en la realidad cotidiana en nuestro país. Reflexiones muy parecidas nos las podemos plantear todos los días, incluso en días en los que tenemos buenas noticias, como esta última semana. Un 47% de la electricidad generada es de origen renovable. Observamos un interés muy importante en materia de transformación de nuestro sistema energético por parte de los distintos actores que intervienen en él. Entendemos mucho mejor las implicaciones desde el punto de vista social. Sabemos que la realidad de la gestión del agua, del suelo, de la biodiversidad, de las costas, debe ser compatible y debe recoger ese escenario de clima distinto en el medio y en el largo plazo, y a pesar de todo tenemos inercias que también hay que romper. Sabemos que es una historia de éxito que puede conmover, pero puede también accionar palancas muy potentes y oportunidades muy interesantes de innovación, de empleo,
de oportunidades de futuro, de integración de valores culturales y sociales que están mucho más presentes en las generaciones más jóvenes que en las generaciones antiguas, y eso requiere el combinar las distintas piezas de una manera mucho más audaz, mucho más convencida, pero a mi juicio también mucho más exigente y activa, no solo activista, activa por parte de la sociedad. Y a veces nos encontramos con dificultades que nos parece que son insalvables, y yo creo que no son insalvables, ninguna es insalvable. Es fundamental tener presente que cualquier cambio de estas características requiere un respaldo social. Por tanto, es fundamental entender que es importante, es fundamental contar con la participación de los ciudadanos, pero también enfocar todo el ámbito de nuestra actuación a cuáles son las necesidades de bienestar y progreso de los propios ciudadanos. Y también entender que en una transformación tan profunda y en tan poco tiempo se pueden generar efectos injustos, efectos perversos, por lo que tener siempre presente el riesgo de que esto ocurra para poder corregirlo por adelantado y que no sean precisamente las víctimas de esa transformación con menor capacidad de reacción las que se sientan perjudicadas y acaben arrastrando ese proceso de transformación es fundamental. Lo hemos visto en muchos ámbitos, hemos visto la preocupación de las comarcas, de las familias que durante generaciones han vivido en torno al carbón como principal fuente de generación de riqueza y prosperidad, y no se puede criticar que aspiren a riqueza y prosperidad, pero hay que generar oportunidades alternativas distintas al carbón, por tanto requieren una atención precisa, concreta a ese respecto. Lo vemos cuando hablamos de ciudades y de reparto de riqueza, de servicios, de oportunidades en función de los barrios, en función de la capacidad de aislar bien nuestros hogares o lograr que la factura energética no represente un porcentaje tan alto en las familias con menos recursos, si no es muy difícil que se pueda activar ese proceso. También lo vemos cuando pensamos en cómo planificar y cómo gestionar los recursos hídricos de una manera distinta y en la preocupación que pueden sentir las pequeñas explotaciones agrarias si no tienen accesible el agua para su supervivencia. Y no es lo mismo pequeñas explotaciones que grandes explotaciones, y no es lo mismo querer que poder, y no es lo mismo hacer como que no existiera el problema que intentar encontrar soluciones que nos permitan abordar el problema. Lo vemos prácticamente en cada uno de nuestros actos de la vida cotidiana, como decía bien Alicia, en cómo producimos, cómo consumimos, cómo trasladamos los mensajes, cómo pensamos en cuáles son las dificultades que pueden enfrentar los distintos colectivos, pero también en cómo los actores locales tienen una fuerza espectacular, cómo plantear un escenario de transformación para poder vivir dentro de los límites planetarios, generar prosperidad y buscar un mundo mucho más cargado de oportunidades para todos, parte de un compromiso cada vez más visible, más creciente en nuestras ciudades y en nuestros territorios, a veces pequeños territorios aislados, que no pueden sentirse ciudadanos de segunda, cuyos habitantes aspiran a contar con oportunidades y servicios, vivan donde vivan, y no por el hecho de vivir en zonas rurales, asumir que tienen menos derechos que los demás. Yo creo que estos son temas que dan de sobra no solamente para sentirse motivados en esa acción climática, sino por lo menos para mucho trabajo en los años por venir. Esperamos que no 30, porque esta es la década de transformación más importante. A escala humana parece imposible acometer tantas transformaciones tan intensas, tan profundas, sobre todo en la escala de valores, en las prioridades de nuestras sociedades, y sin embargo es indispensable, porque si hay algo con lo que no podemos jugar es con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la física, con el modo en el que los ecosistemas pueden reaccionar, absorber hasta cierto límite. Y este es un paso adelante, como digo, que nos ha generado una cierta frustración, pero también, como señala Valencia, me ha servido para sentirme orgullosa de varias cosas. La primera, del conjunto de la sociedad española, que por cierto contó con una representación de jóvenes, hoy he visto jóvenes, más jóvenes todavía aquí, pero una representación de jóvenes en la COP extraordinaria, reivindicando que no quieren ser víctimas, sino actores, trasladando un modo de pensar y un modo de proponer soluciones enormemente refrescante y comprometido. Y de esto también se necesita mucho.
Porque la transformación no es solamente una transformación diplomática y de reglas. Como digo, necesitamos valores. Una sociedad española que ha estado presente en su ámbito académico, en su ámbito empresarial, en su ámbito territorial, institucional, con distintos actores, y que ha sabido entender que clima es biodiversidad, océanos, generaciones distintas, igualdad de género, oportunidades sociales, innovación, tecnología, energía, muchas cosas. Pero también me he sentido orgullosa de una Europa que ha vivido un año tremendamente duro, tremendamente complicado. Una Europa que ha tenido que absorber un shock de falta de suministro de alrededor del 40% del gas natural para el conjunto del territorio, y que ha sabido reaccionar en un momento tan complejo como este, manteniendo la unidad, la flexibilidad y la solidaridad en la respuesta, y que ha pretendido, en algunos casos, algunas otras partes, algunos otros países, utilizarnos como excusa para frenar la ambición climática. Si Europa ha tenido estos movimientos en el corto plazo, ¿por qué vamos a pensar que debemos seguir incentivando ambición climática? Y hemos tenido que explicar que una cosa es el cortísimo plazo para poder absorber este shock y otra cosa es el compromiso de medio y largo, que no solamente se mantiene intangible, sino que se consolida con la aprobación semana tras semana de las distintas medidas incorporadas en el paquete listos para el 55, Fit for 55, en movilidad, en obligaciones de reducción de emisiones, en integración de la política forestal y agraria, en incremento de los objetivos en materia de renovables, en integración de las políticas de adaptación en el conjunto de los sectores, y una Europa que ha sabido no solamente explicarlo, sino estar a la altura de las circunstancias y saber que su alianza era sobre todo con los más vulnerables, con los que más lo necesitaban, pero exigir compromiso de todos los demás a la hora de reducir emisiones. Haremos la parte que nos corresponde, seguiremos incrementando nuestra ambición, seguiremos exigiendo que los demás también lo hagan. Así que necesitamos la fuerza que está presente en cada uno de vosotros en esta sala para seguir avanzando a nivel local, a nivel nacional, para seguir siendo portavoces y motores activos de una transformación que es imprescindible si queremos asegurar nuestra prosperidad y nuestras oportunidades para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Con una cita en el horizonte tan importante, tan complicada y lamentablemente con tanta frecuencia tan olvidada, incluso en uno de los países con mayor riqueza en biodiversidad de nuestro continente. En menos de un mes nos veremos en Montreal en un escenario enormemente complejo, donde todas las posibilidades de cumplir los objetivos en materia de contención de la pérdida de biodiversidad y reversión de esa tendencia tan tremenda que hemos ido acumulando, desgraciadamente, como consecuencia de la mano del hombre en distintos frentes, se da cita para intentar recuperar ese impulso. Y debemos ser protagonistas del mismo modo que lo hemos sido en clima. Es nuestro patrimonio, es nuestra riqueza, es la realidad física sobre la que se construye nuestra prosperidad. Es también un elemento diferencial con respecto al impacto social que tiene vivir en un mundo polucionado, muerto, o en un mundo vivo, rico y enormemente atractivo desde el punto de vista de la variedad de sus especies y de la incidencia positiva que tiene su buen funcionamiento y su salud. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Para mí no es algo que haya que agradecer, al contrario, para mí es una cita de vida estar acompañándoos y poder compartir desde este primer momento recién llegada a Sharm el Sheikh el entusiasmo, la alegría, no solamente de mi amiga Sauna, sino también de la convicción, de la fuerza que se requiere para cada día afrontar las dificultades que encontremos, pero no desfallecer. Estar seguros de que la causa es una causa no solamente noble y justa, sino imprescindible. Es imposible pensar en un futuro distinto a un futuro sano, rico en medio ambiente y haciendo compatible la prosperidad de las personas con el estado del planeta. Muchas gracias a todos.